muy buenas. Es un placer para mí poder compartir con ustedes una porción más sobre la santa y hermosa palabra de Dios. Quiero invitarlos a ustedes para que tengan una Biblia en mano. Yo no mando estos videos con todo cariño y respeto para entretener a nadie. Lo que pretendo es enseñar, y si hay preguntas, que la gente me haga preguntas, y si no las sé, con todo respeto les voy a decir, no sé la respuesta, o denme un tiempito, yo con mucho gusto averiguo y se las contesto, porque yo no lo sé todo. Sí sí les agradecería es que compartan estos videos y hagan preguntas. También quiero comunicarles que tengo varios grupos, pero tengo un grupo en especial de gente por WhatsApp. Si usted quiere que se le manden audios totalmente gratis de estudios, audios de 15 minutos, estudios bíblicos. No son reflexiones, no son motivaciones. Yo no mando motivaciones a nadie, yo no mando reflexiones a nadie. Son estudios de la palabra de Dios. Me pueden mandar su número telefónico o pueden mandarme un mensaje al 506 6011 8484 y yo los estaré agregando al grupo en WhatsApp y yo con mucho gusto les estaré mandando diversos temas sobre la palabra de Dios. No vivo del Evangelio, no pretendo tener seguidores. Lo único que pretendo es que usted, amigo o hermano o creyente, se enamore de la palabra de Dios y que entienda que no sirve lo que los hombres hablemos o digamos si no está basado en la santa palabra. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Con esto entraremos al tema para esta tarde. Vamos a hablar sobre qué es la iglesia del Mesías. Resulta que hoy en día hay muchas denominaciones y todos reclamamos tener la verdad y todos reclamamos ser la iglesia del Señor. Pero aquí no se trata de reclamar, sino de analizar lo que nosotros creemos y practicamos en base a la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Si viene una persona a mí y trae una mesa y me dice, ¿cuánto mide esa mesa? Yo le digo, mide 80 centímetros. Y llega un compañero y dice, no, no mide 80 centímetros. Esa mesa mide 90 centímetros. Tenemos una diferente opinión. Entonces traemos una cinta métrica y en la cinta métrica nos va a decir que tiene 85. Entonces lo que yo decía o lo que yo creía que era así no está correcto, ni lo que mi compañero decía. Entonces por esa razón tenemos que obedecer lo que dice el patrón bíblico. En este caso, el patrón en este caso sería la cinta métrica y en el campo religioso sería el patrón bíblico. Lo que usted piense o lo que yo piense no sirve de nada, mi estimado amigo. Sirve lo que diga la palabra de Dios, usando bien los textos, usando bien la gramática, usando bien lo que es la hermenéutica. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Voy a leerles en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La pregunta aquí es, este texto nos enseña que Jesús habló de su iglesia. ¿Por qué su iglesia? Porque la salvación es del Señor. Por eso yo siempre hago énfasis que no podemos separar las escrituras, no podemos separar al Mesías ni a su iglesia.
A veces la gente dice, bueno, yo no voy a la iglesia, pero amo a Dios. Eso es una gran mentira. Parte de amar a Dios es congregarse. Parte de amar a Dios es amar las escrituras. Dice el Señor que edificaría su iglesia. ¿Por qué su iglesia? Porque Él la compró con su propia sangre. Vamos a leer en Hechos capítulo 20. Voy a leérselos, versículo 28. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 20, 28. Hablando de la iglesia. Y vea qué interesante este pasaje. Está así en la palabra de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Mi estimado amigo, la iglesia la compró el Señor con su sangre. Este texto de Hechos capítulo 20 nos especifica eso. La iglesia del Nuevo Testamento no es una denominación. Cuando el Señor está hablando de estas cosas, no existía la iglesia evangélica, no existía la iglesia católica, no existían los mormones, no existían los testigos de Jehová. Única y exclusivamente existió los cristianos. En Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. La primera secta que surge en el mundo como organización aparece en el año 606 con Bonifacio III. Es cuando la Iglesia Católica Romana por primera vez nombra un papa en el sentido universal, porque anteriormente se hacían llamar obispos locales de cierta localidad, pero hasta el siglo VI es Bonifacio III el primer papa, y es a partir de ahí donde la Iglesia Católica empieza como una organización. En el siglo XVI, Martín Lutero pega las 91 tesis en la Basílica de San Pedro, y a partir de ahí empieza lo que es la Iglesia protestante. Quiero hacer una aclaración. Martín Lutero, Juan Wesley y toda esta gente, ellos eran católicos en su inicio y nunca pretendieron hacer una nueva denominación. Ellos únicamente querían reformar la Iglesia Católica que estaba tan corrompida en esos momentos. Bueno, ahora, ¿qué es la Iglesia del Señor? Vamos a leer otro pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ojo esto, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Su iglesia lo dio a la iglesia, su cuerpo, la cabeza. Ojo a estos términos. El, el cuerpo de Cristo funciona de la siguiente manera. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No hay más iglesias sino una sola iglesia. Y recalco que en esta época no existía ninguna denominación. Cuando Pablo está escribiendo esto, no existían las denominaciones. Y dice que es la iglesia, la cual es su cuerpo. Ojo a este detalle importante. Entonces, hay una cabeza y hay un cuerpo. Qué interesante. ¿Por qué las denominaciones no pueden ser las iglesias, la iglesia del Señor? Porque la Iglesia Católica Romana, un ejemplo, tiene, supuestamente dicen tener a Cristo como cabeza y tienen un cuerpo doctrinal. ¿Por qué la iglesia evangélica no puede ser la iglesia de Cristo que habla el Nuevo Testamento? Porque supuestamente tienen a Cristo como cabeza y tienen un cuerpo doctrinal diferente. ¿Por qué los testigos de Jehová no pueden ser la iglesia del Señor? Igualmente, porque cada católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, bautistas, adventistas, todos tienen un cuerpo doctrinal. Ojo a esto. Tienen un cuerpo doctrinal. Imaginémonos.
Una cabeza con un poco de cuerpos. No sería, no sería una figura normal, sería un fenómeno. Por eso es que el Señor no puede ser cabeza de muchos cuerpos. Y dice Efesios 1:22 que Él es la cabeza del cuerpo. No existían las iglesias en ese entonces. Ok, la iglesia es el cuerpo. La iglesia también es conocida como como el reino de Dios. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo. El reino ya existía cuando el Cristo, el Mesías vino, ya existía el reino. Otro detalle muy importante, la iglesia es conocida como la casa de Dios, como la familia de Dios. ¿Ok? En Romanos 16:16 dice Pablo, os saludan todas las iglesias de Cristo. No es como el cuentico que le quieren poner a la gente hoy en día, que dicen, es que el Señor cuando venga, de todas las iglesias va a sacar un grupito. No, cuando Pablo dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, es iglesias que estaban en diferentes localidades, pero todas predicaban y enseñaban la misma doctrina. Eran diferentes porque estaban ubicadas en diferentes localidades, pero en cuanto a su enseñanza, eran solamente una y no había más. La iglesia del Nuevo Testamento no es una secta, no es una denominación. Los grupos religiosos que existen hoy en día no son la iglesia del Señor. Y esto lo recalco y con todo amor y cariño lo invito a que estudiemos la palabra santa de Dios para probar con las escrituras que el Nuevo Testamento habla solamente de una iglesia. Otro detalle, en Hebreos, ojo a este pasaje, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28, vea lo que dice. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, hablando de la iglesia como el reino. Otro pasaje, en Colosenses capítulo, Efesios 4:4 nos dice, un Señor, una fe, un solo bautismo, un cuerpo. Efesios 4:4. Colosenses capítulo 1, versículo 18, vea lo que dicen. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mis hermanos y mis estimados amigos, el tiempo se nos va y quiero invitarlos para que mediten sobre los pasajes que yo les he dicho. Mi único objetivo es agradar a Dios. No siga a los hombres, no siga al pastor, no siga al predicador, no siga al sacerdote. Siga única y exclusivamente a Cristo. Y grábese esto, a Dios no le interesa su dinero. Su dinero no sirve para nada. Su dinero no es parte de la misión que Dios quiere para usted. Dios quiere salvar su alma. Grábese eso. El dinero no nos interesa. En las cosas espirituales hay que hablar lo espiritual, hay que acomodarlo en las cosas espirituales. Yo no vivo del evangelio. Y por eso les ruego, analice y piense lo que dice la palabra santa de Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Juan 5:39. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan, Hechos 17:11 dice que los de Tesalónica eran más nobles que los de Berea, porque escudriñaban las escrituras diariamente para ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Dios los bendiga y estoy para servirles.
Si están interesados en los estudios y en los audios, no se les olvide 506 6011 8484. Muchas gracias.